Liturgia para hoy viernes, 14 de febrero. Santo Cirilo, monje, y Metodio, obispo. San Cirilo y Metodio. Los dos hermanos nacieron en Tesalónica. Como monjes, tomaron el nombre de Metodio y Cirilo. Realizaron su obra misionera en el siglo IX en Europa Central. Con toda razón, se los llama los apóstoles de los eslavos. Se adaptaron a los pueblos que evangelizaban, utilizando métodos adecuados a sus culturas. Metodio creó un nuevo alfabeto para los pueblos eslavos, tradujo la Biblia, el misal y el ritual litúrgico, con unidad lingüística y cultural. Lucharon mucho contra los opositores a sus buenas innovaciones. Antífona. Estos son los santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger de corazón las enseñanzas de tu doctrina, y haznos un pueblo unánime en la fe verdadera y en el testimonio veraz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y cuyo espíritu no ha engañado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libra del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas,
le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que es ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que lleguen a ser signo de la humanidad nueva reconciliada contigo por el amor de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Los discípulos salieron a predicar el Evangelio. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba su predicación con los signos que los acompañaban. Oración después de la comunión. Dios, Padre de todos los pueblos, que de un único pan y de un mismo espíritu nos haces partícipes y herederos del banquete eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, con la sabiduría que procede de tu Espíritu Santo, danos el discernimiento necesario para no sucumbir ante la tentación de querer ser como Dios, conocedores del bien y del mal, y para no dejarnos confundir por promesas que terminan apartándonos de tu compañía y de tu salvación. Amén. Lectura. Génesis 3, 1 al 24 es una narración desde la fe que describe cómo el ser humano, movido por la fascinación, desobedece la orden divina de no comer del árbol plantado en medio del jardín, el árbol del bien y del mal. Para describir o representar el origen de esta acción, se usa la imagen de la serpiente, que mediante la astucia, la insidia y falsas propuestas de bien, seduce al ser humano. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal, según Génesis 3:5. La propuesta de la serpiente se coloca en el ámbito de la sabiduría. Primero, se encuentra el campo del desconocimiento del mandato divino, formulado en forma de pregunta. Una vez obtenida la información de la mujer, contradecirla y a Dios. Después, la serpiente exagera el mandato y asegura que Dios prohíbe que ellos coman del árbol mencionado porque, de ese modo, adquirirán la dignidad divina, ser conocedores del bien y del mal. La serpiente logró su cometido. Desobedecieron. En Génesis 2, 16-17, el ser humano fue informado de una limitación en el tiempo por la transgresión de la orden: morirás. Sin embargo, como se verá mañana, no se habla de pena de muerte, sino de la fatiga con la que deberá hacerse cargo de su vida. Dios se nos presentará a lo largo de la historia de la salvación y de su relación con nosotros como un Dios preocupado por salvarnos de la muerte. Lo hace mediante una serie de advertencias, señales y misericordia. Es un Dios que en la plenitud de los tiempos hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Para meditar. Nuestra sociedad actual privilegia el conocimiento y la experiencia por encima de la fe. Ambas no deberían entrar en contradicción, sino ser complementarias. Para nosotros, los creyentes, no se trata solo ni exclusivamente de un conocimiento de tipo intelectual, sino de ver mejor. De otra forma, no mediante razonamientos que pueden ser engañosos, sino por medio de un conocimiento contemplativo, posible gracias a la familiaridad con Dios, con su palabra. Busca nuestra salvación por medio de la fe. Dios es creador de todo bien
y quiere el bien de sus criaturas. Y el amor, expresado en el gozo de la comunicación personal con quien es carne de mi carne. Asimismo, busca nuestra salvación mediante un corazón puro, encendido por la luz que proviene de la sabiduría de lo alto, que es conocedora del bien y del mal, un corazón habitado por la palabra, que es asumida en la vida con total normalidad. Más que desear conocer el bien y el mal, como creyentes en la palabra divina, sabemos reconocer y dirigir nuestra mirada más allá de la apariencia, la banalidad, lo ordinario y lo obvio. Estamos llamados y fuimos creados para alcanzar la trascendencia. Reflexionemos. ¿Qué lenguaje usar para presentar el misterio de Dios como realidad accesible a la razón y sobre todo a la fe? ¿Cómo hablar a las personas de una experiencia de fe que da sentido a la existencia liberándola de todo mal? ¿Cómo proclamar que Dios quiere la salvación de todos? Oremos. Padre, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para no ser confundidos con las muchas ideologías que niegan lo divino, que solo creen en lo experimentable, para no sucumbir a sus promesas de que seremos como Dios, es decir, conocedores del bien y del mal, que demos testimonio de tus cuidados por nosotros. Amén.